A continuación tendremos un panel muy especial en donde se va a discutir el rol estratégico que juegan las mujeres en la transición energética. Este panel destacará cómo las mujeres están impulsando la sostenibilidad y la innovación en el sector de GNL y también la importancia de la diversidad en los roles de liderazgo. Vamos a llamar en estos momentos a la moderadora de este panel, Beatriz de la Vega, directora KPMG. Bienvenida. Y a continuación vamos a llamar a las panelistas. Ingrid de Mendoza, directora de Operaciones Comerciales, EDP El Salvador. Que nos acompañe, por favor. Llamamos también a Nikki Van Lomel, directora de Innovación Perú LNG. Y forma parte de este panel María Cristina Gallardo, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina, Chile. Bienvenidas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí todavía. Ha sido una larga jornada el día de hoy, pero acá estamos para conversar de un tema que tiene que ver con sostenibilidad. Creo que hoy día, después de almuerzo, en el panel de finanzas y en el anterior, se ha tratado básicamente, cuando hablamos de sostenibilidad, de la parte de Net Zero, la parte de lo que es los temas ambientales que hoy día se suman como parte de la estrategia de una compañía, pero hay más que el tema ambiental. En general estamos hablando de los temas ESG, el tema ambiental, social y de buen gobierno. Entonces, en este panel nos vamos a referir a temas de sostenibilidad vinculados a la S, el tema social y el tema de buen gobierno, y lo vamos a aterrizar vinculado a cómo dentro de las organizaciones las estrategias ESG suman a proyectos de inversión hacia el futuro. Algo de eso comentaron en el panel de finanzas, y nos vamos a referir entre ellos a las estrategias de equidad de género que es necesario implementar en el tema o en el sector energía. Antes de hacer las preguntas, no sé si aparece ahí en pantalla, algunas estadísticas nada más para poder centrar la conversación de cómo es el avance de la equidad de género en el mundo y sobre todo pensando en el sector energía. Hay varias cosas que se han hablado durante el día, y es proyectos de inversión, el tema de finanzas, el tema técnico, el tema de innovación. ¿Cómo conecta esto con lo que viene pasando en cuanto a tema de género? Pues hay que incorporar a la masa laboral a las mujeres. Se pierde, por supuesto, también en términos de innovación, no considerar dentro de este marco esas buenas ideas que también vienen del género femenino. Las brechas en el tema económico están todavía muy grandes. Las brechas de género, 68.5% a nivel mundial, pero luego, si eso lo desglosamos por país, vamos a ver que las brechas de los países, sobre todo latinoamericanos, son más grandes. Y si hablamos del emprendimiento, también hay un retraso. Estas son cifras que se han ido recogiendo y que obviamente muestran una realidad, ¿no? En términos, por ejemplo, de emprendimiento, de innovación, proyectos de mujeres que son menos susceptibles de financiamiento, es donde se ve mayor exposición a riesgo, donde hay menos oportunidades. Entonces, vamos a hablar de esto desde la óptica de la experiencia de mujeres líderes en el sector energía y que están vinculadas a los temas de LNG que nos convocan en estas sesiones de estos días. Entonces, dicho esto, voy a empezar con Ingrid. Un poco queremos reflexionar en primer lugar desde el posicionamiento personal, profesional de cada una de las mujeres que tenemos hoy en día aquí. La pregunta es, ¿cómo has logrado en primer lugar posicionarte? Ayer has recibido un premio como la Mujer LNG del Año. Entonces, cuéntanos en corto tu trayectoria, y también le voy a pedir a las demás panelistas, a Nikki y a Chris, que también nos cuenten su trayectoria en esta primera ronda.
Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Kena por invitarnos a participar en este panel. Es muy interesante poder estar en un panel solo de mujeres, ¿verdad? He visto los paneles que hemos tenido en esta tarde, muy poca participación femenina y entonces es un placer estar con estas colegas en este panel. Un poco hablar sobre mi trayectoria. Yo tengo más de 37 años de trabajar en el sector energético salvadoreño. Toda mi vida he trabajado ahí. He trabajado en todas las áreas, desde que digamos, el sector energía en El Salvador estaba verticalmente integrado con una empresa estatal. Vi lo que era la privatización de la energía, de la ley de electricidad, cuando se privatizó en el año 96, la transformación del sector energético en ese momento y luego la reforma de, digamos, primera y segunda generación. Hoy estamos en otras reformas que están cambiando nuevamente el sector, pero he tenido la oportunidad de vivir todos esos momentos. Actualmente me desempeño como directora de operaciones comerciales en Energía del Pacífico, la planta de gas natural de 380 megavatios en El Salvador, que inició operaciones comerciales a partir del 1 de mayo del 2022. En mi carrera he estado, digamos, en el inicio trabajando y tal vez uno de los, ¿cómo decir?, los logros más importantes han sido, en primer lugar, en la empresa verticalmente integrada. Yo estuve trabajando en definir o en elaborar el plan de expansión y rehabilitación de la red de transmisión después de que finalizó la guerra civil. Y entre el año 1991 y 98 estuve tanto en la planeación como en la ejecución de las obras. Pude ver los proyectos finalizados y operando, ¿verdad? Después de eso, la mitad de mi carrera o de mi experiencia profesional fue en una empresa distribuidora en la que tuve la oportunidad de liderar y presentar 5 procesos tarifarios para definir los ingresos regulados de esa empresa por un periodo alrededor de 20 años, ¿verdad? Estando en ese rol en la empresa distribuidora, tuve la oportunidad de liderar los procesos de licitación que llevaban al cambio de la matriz energética salvadoreña. Y en la primera licitación de esas fue para contratar un proyecto que pudiera suministrar el 30% de la energía del país, cambiando la dependencia de combustibles fósiles con otro tipo de combustibles como era el gas natural. Esa primera licitación que se hizo se declaró desierta y la segunda licitación sí fue adjudicada al proyecto en el que yo ahora trabajo y en el que nunca me imaginé que iba a estar, ¿verdad? En esas licitaciones prácticamente se adjudicaron más de 700 megavatios, tanto en proyectos solares como en gas natural, y se logró cambiar la matriz energética y se logró una inversión de más de 1.800 millones de dólares para el país. Nuestro país cambió completamente su matriz a desplazar la generación búnker y a convertirse en un país neto exportador, habiendo sido tradicionalmente importador y dependiente de energía del mercado eléctrico regional más o menos en un 25%. Entonces, ese es un logro importante. Si hablamos ya específicamente del gas natural, en esta licitación en particular, tuve un rol muy importante con el gobierno, tratando de hacer aquellos cambios que eran necesarios para que las bases de licitación pudieran atraer la inversión. Y eso es algo que algunos países vecinos están buscando en este momento de la región, atraer gas natural. Y no es fácil, hay que hacer que sean unas bases de licitación bancables, hay que incorporar aspectos en la misma que permitan que el inversionista pueda recuperar esa inversión en el largo plazo. Hay que obtener un contrato de suministro de gas, ustedes lo han escuchado en los paneles anteriores, y hay que tener todos esos retos de tener una terminal, en nuestro caso estamos en el Pacífico, de construir una terminal donde podamos recibir gas natural licuado para poder suministrar ese gas hacia la planta de generación que teníamos. Entonces, afortunadamente, logramos convencer al gobierno de incorporar esos aspectos en las bases de licitación y los contratos fueron firmados en el año 2013. Tomó hasta mayo del 2022 que el inicio de operación comercial de la planta, pero a la fecha ha dado un cambio importante al país, obteniéndose unas reducciones de más de 500 millones de dólares en un costo evitado, ¿verdad?, con solo haber incorporado este nuevo combustible.
También hemos hecho una disminución importante de emisiones de efecto invernadero, ¿verdad? Y estamos suministrando en promedio desde esa fecha el 31% de la demanda del país, ¿verdad? Entonces, en términos generales, creo que ha sido muy importante para mí que en el entorno en el que me he movido, que hay mucha participación masculina, he logrado, digamos, liderar estos proyectos tan relevantes, obviamente con un esfuerzo muy grande de mi familia, ¿verdad? También de logrando tener compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, jefes y jefas también, que han sido muy importantes en mi carrera. Eso te podría decir. Gracias, Ingrid. Realmente sorprendente los años de experiencia y haber incluso transitado por un cambio de matriz energética y liderado proyectos es algo que es loable escuchar. Y bueno, Nikki, por supuesto, no se queda atrás y hay un componente adicional con ella que sobre todo quisiera que resalte y es la flexibilidad que necesitamos también las mujeres tener, o no necesitamos, sino además nosotros irradiamos flexibilidad, ser multitask. Entonces, cuéntanos tú también tu experiencia, por favor. Gracias, Beatriz. Sí, mi experiencia es diversa en múltiples sentidos. Geográfico, porque empecé mi carrera en Bélgica, soy belga, por eso el acento raro. Y fue de Bélgica a Medio Oriente, pasé 4 años en Dubái, de ahí a Argentina, de ahí a Chile, de ahí en Perú. Al nivel de funciones también ha sido diverso, porque nací en recursos humanos, pero de ahí fue ampliando a tecnología, IT, procesos, calidad, innovación. Pasé a ser gerente general de una empresa de servicios y de ahí ahora directora de innovación. Y lo menos diverso tal vez ha sido el sector, porque me he quedado en el sector energético ya toda mi carrera. Cuando la gente después preguntan, pero ¿cómo es, no? ¿Cómo es estos caminos raros que te ha llevado a la vida? Siempre pienso en un estudio que se ha hecho varias veces y que se repite cada vez lo que sale, ¿no? Los hombres y las mujeres somos diferentes cuando postulamos, ¿no? Han hecho estos estudios donde preguntan, basado en descripciones de funciones, ¿cuándo vas a aplicar? Es decir, ¿con qué porcentaje de los requerimientos tienes que cumplir antes que postules? Y cada vez sale la misma cosa. Como mujer tenemos que ser casi 100%, ¿no? Si no, no postulamos. Ahí ya. Ni siquiera vayas después en ser seleccionado, simplemente no postulas, ¿no? Para los hombres este barrera está un poco más bajo, ¿no? En promedio, el hombre no necesita 100% cumplimiento con los requerimientos, con 60, 70 también suficiente, ¿no? Y es más de pensar en una anécdota que ha sido muy importante en mi carrera, es decir, una anécdota real, ¿no? Es el año 2009 y estamos en Bélgica, en recursos humanos, y yo tenía este sueño de ser expatriado. Ya había pasado por mis colegas de recursos humanos que me habían dicho, olvídalo, no, falta de experiencia, además, recursos humanos expatriados, olvídalo, hay 4 en todo el mundo, ¿no? Pero ahí igual me tomé unos contactos y por las cosas de la vida, un par de meses después, uno de los gerentes de recursos humanos expatriados me contacta y me dice, mira, Nikki, pronto se va a abrir el gerente de recursos humanos en Dubái. Te aviso porque sé que lo estás buscando, pero tienes que saber, es para un hombre con al menos 10 años de experiencia más que tú. Pero igual te recomiendo que postulas, ¿no? Porque puedes construir tu red, puedes ganar experiencia y así todo el mundo sabe que de verdad estás en el mercado. Digo, ok, está bien, pedí la aprobación, postulé, ninguna respuesta. 3 meses después, ninguna respuesta. Digo, ya, escribí al correíto, oye, ¿qué tal mi aplicación? ¿No? Casi diciendo, ya, por favor, a menos el correíto, ¿no? Gracias por tu postulación, pero no gracias. Nada. A mi sorpresa, la semana después me responden y dicen, ya vas a tener la entrevista con el director regional. La primera cosa que pensé, porque esa era en la época que trabaja en Engie, esa es por la cuota, ¿no? Ya tenía su cuota que cada terna tenía que tener una mujer, ojalá. Diga ya, esa es por la cuota, me invitan por cumplir con la cuota. Entonces no lo tomé nada en serio.
Era por videoconferencia, entonces tuve que ir en el único edificio en Bruselas, creo que tenía videoconferencia, y tenía mi entrevista, estos que todavía tienen un segundo de retraso, ¿no? Las 2009, ¿no? Y el director regional era de India, yo de Bélgica, con no sé quién tiene el peor acento en el inglés. Entonces, con más el retraso, era muy graciosa esta entrevista. Una de las cosas que me preguntó, en serio, en cierto momento me dice, Nikki, so how is your mail handling? Perdón, excuse me. How is your mail handling in day-to-day life? Gracias a Dios había ese retraso, porque si no, no sé lo que hubiese dicho. Dice, your email handling. Mi email handling. Bueno, historia corta, después de hora y media, me doy cuenta, está en serio. Este no es pro forma. Es decir, no va a estar hora y media a conversar conmigo si no está en serio. Entonces le pregunté, digo, Shankar, ¿por qué todo el mundo me dice que era para un hombre que además tiene 10 años más experiencia que yo? Y me dice, mira, la de la mujer es absolutamente falso, porque yo tengo un equipo todo de hombres y me encantaría tener una mujer. La de la experiencia, sí es cierto que yo idealmente estaba buscando a alguien con más experiencia, pero me he tomado tiempo de hablar con unas personas que conocen tu trabajo y he obtenido excelentes referencias, que para mí es más importante que los años. Media hora después me llamaron y dicen, tienes el cargo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 4 días después me camino por los pasillos en Bruselas y me encuentro con una mujer casi amiga en esta época ya, que me dice, Nikki, te odio. ¿Qué he hecho? Dice, este cargo que tú has obtenido era el cargo de mis sueños. Una mujer con 10 años más de experiencia que yo. Entonces, me quedé congelada en este momento porque digo, qué fuerte, ¿no? Es decir, que la empresa le faltaba la candidata más calificada porque hay un chisme, un rumor que este cargo no iba a ser para mujeres. Y creo que es importante cuando hablamos de cómo promover el rol de la mujer en empresas y cómo estimular que crezca, de tener esto en cuenta, este hecho que como mujer siempre vamos a dudar 10 veces antes de postular y vamos a buscar este famoso 100% de cumplimiento con los requisitos, ¿no? Un truco que a mí me ha funcionado en recursos humanos, pero después también en la vida diaria, cuando veo una vacante y veo una mujer con potencial que podría cumplir, la llamo. Digo, no, no tengo nada que ver con tu negocio, pero si fuera yo, piénsalo de postular. No para así jalar y ojalá pasar esta brecha que nos autogeneramos a veces. Gracias. Importante lo que menciona Nikki. También en los estudios mucho se habla de tal cual la experiencia que ella menciona que tiene nombre, ¿no? Es el síndrome del impostor, ¿no? Y que en sí, científicamente hablando, lo tenemos más las mujeres, ¿no? Entonces, este es un tema que también tenemos que considerar, ¿no? Desde el punto de vista de nuestras posiciones de liderazgo. Cristina, aquí Cristina ha transitado en muchos roles vinculados a temas de transición energética. Cuéntanos cómo ha sido ese viaje. Bueno, lo primero, y que lo hemos conversado entre las colegas, es un honor estar en este congreso con tantas mujeres. Nosotros tuvimos el honor de estar invitadas en el almuerzo de mujeres en LNG. Yo participé el año pasado, por lo tanto vi personalmente cómo ha crecido este grupo y que cada vez somos más presentes. Entonces, la verdad que creo que eso ya es un buen reconocimiento de por sí. Y de acuerdo además a las panelistas independientes, que en algunos se han visto menos que otros, pero tenemos más del 20% de participación, que también ya es un buen logro. Creo que tenemos que rescatarlo. Respecto a mi trayectoria, yo soy ingeniero civil industrial de profesión. Siempre he trabajado en la industria de la energía. Quizás en mis inicios trabajé en el área de gestión de calidad, pero la verdad que me apasionó el mundo de las energías. Y he transitado, como dices tú, desde el gas licuador petróleo, gas natural, electricidad, hidrógeno, biogás. Y hoy día sigo involucrada en el negocio de gas natural licuado. Creo que en mi caso particular siempre he estado en las posiciones que he querido estar. Me siento muy cómoda con colegas, mujeres y hombres. Creo que lo principal, quizás por formación, por personalidad, no sé, cada uno ve su visión, es que tenemos que ser profesionales
trabajar por eso y obviamente que, así como creo yo, quizás me equivoco, pero que los hombres tienen más fuerza física que las mujeres, dependiendo, pero las mujeres tenemos estas que se llaman habilidades blandas, que hoy día no son habilidades blandas, son un desde, creo yo, que tenemos otras virtudes que también tenemos que potenciarlas y tenemos que poder transmitirlas. A mí me tocó trabajar por muchos años en esto que hoy día llamamos de transición energética, pero para mí tiene más de 10 o 15 años de transición de combustibles más pesados como el petróleo diésel o el fuel oil, a gas natural, por ejemplo, en Chile, cuando efectivamente, como comentaron en el panel anterior, se cortó el gas natural que venía desde Argentina. Yo estuve trabajando en toda esa transición. Y siempre, mayoritariamente, efectivamente, era una industria más masculinizada. Hoy día nosotros participamos en muchos eventos de gas natural, de hidrógeno, biocombustible. Creo que cada vez somos más las mujeres. Tenemos que seguir potenciando eso y es una industria que es dinámica y que tenemos que ser profesionales, aprender, capacitarnos, estudiar. Y también, por otro lado, cuando tenemos oportunidades, así como Nikki tomó la oportunidad que tanto quería, hay otras oportunidades que quizás no son para nosotras, también hacer esa autocrítica. ¿Por qué no fue o por qué la dejo pasar? En algunos casos, como dice Nikki, se ha movido de países. Yo hoy día trabajo en una empresa europea que es portuguesa, me toca muchos viajes, me encanta, pero llego un poco cansada también. Pero efectivamente creo que cada una de las posiciones tenemos que estar donde queremos estar. Trabajamos muchas horas al día como para estar pasándolo mal. Entonces, creo que eso es lo que hay que transmitir. Yo tengo varias hijas mujeres a las cuales transmito. Trabajo activamente, soy miembro de un programa de mentorías, y eso se hace por vocación, no es trabajo. Donde me ha tocado tener aprendices muy jóvenes que están y que tienen preguntas que son muy genuinas del inicio de una carrera. Entonces creo que esa es un poco nuestra misión, así como tenemos propósitos en la vida familiares, profesionales, hay algunos otros propósitos que son más personales y que creo que esta es una buena instancia de poder transmitirlo. Me siento muy grata de que en todos los eventos que participo cada vez somos más mujeres, hay más mujeres en directorio, en CEO de compañías internacionales, y creo que las empresas hoy día están más abiertas a incorporar no solamente mujeres, sino que diversidad, nuevos conocimientos. Yo creo que está demostrado de que cuando en un trabajo en equipo se aportan distintos puntos de vista, se logran mejores resultados. Finalmente no estamos acá porque sí, estamos porque finalmente queremos que nuestras compañías se desarrollan, sean más grandes y sean más gratos trabajar en ellas. Así que... Gracias, Cristina. Mencionar también que Cristina el año pasado recibió el reconocimiento Women in LNG también. Y otro tema que también tienen aquí nuestras panelistas es que ellas lideran el cambio también con aporte, contribución en el 1-1 a mujeres que vienen también con hambre de tener posiciones de liderazgo a través de mentorías, ¿no? Entonces, es también una retribución a la sociedad desde el profesional en el 1-1. Pero ahora pasemos a hablar un poquito de cómo esta vida profesional, este viaje de ustedes, irradia dentro de sus organizaciones. ¿Cómo ustedes son líderes del cambio dentro de sus organizaciones? ¿Qué políticas se han implementado? A ver, menciónanos algunos ejemplos, Ingrid. Sí, el accionista mayoritario de Energía del Pacífico, donde yo trabajo, es Invenergy. Invenergy es una empresa americana, pero que cree mucho, digamos, en darle oportunidad a las mujeres en el desarrollo dentro de la empresa. Algo muy importante que yo puedo tal vez resaltar de lo que es Invenergy, no hay, digamos, para obtener un puesto, no hay ninguna discriminación de género y edad, ¿verdad? Y eso soy yo un ejemplo de eso. Yo fui contratada hace 5 años, ya pensionada de mi trabajo anterior y trabajando, digamos, ya como consultora. Y lo puedo decir como tal, o sea, le digo, mire, yo ya me pensioné y dice, sí, no importa, lo que importa es si tú quieres entrar y tomar este reto y empezar a trabajar en esta empresa. No hay ninguna discriminación de salario por género, es algo muy importante. Yo siempre escucho mucho que en varios paneles o hablando con
con colegas, dicen, bueno, hay una discriminación de salario, ¿verdad? Y eso, digamos, en la empresa que yo estoy no es, ¿verdad? Pero también creo que es una forma que nosotras mismas no presionamos por tener esos salarios similares con los hombres. Y yo siempre les menciono que cuando a uno como mujer le dan una nueva posición, lo primero que se viene a la mente es gracias por la oportunidad. Y nunca preguntamos cuánto más me van a pagar, ¿verdad? Y a un hombre le dan una posición y la primera pregunta es cuánto más voy a ganar y qué beneficios adicionales voy a tener, ¿verdad? Entonces es una cuestión cultural, ¿verdad? Nosotros tenemos también que cuando tomamos una nueva posición, no solo es, digamos, agradecer por la oportunidad que me dan, sino qué beneficio económico también voy a tener. Y es algo importante a tomarlo en cuenta y es nuestra forma de ser. O sea, primero tomamos el reto, decimos qué interesante, voy a hacer eso, pero también hay que ver la parte económica, ¿verdad? La empresa, como les digo, tiene eso. También tiene oportunidades de desarrollo. Hay una red de mujeres a nivel de la organización a donde se dan charlas y se hacen mentorías también. En particular, yo soy la presidente de una red de mujeres ejecutivas en energía en Centroamérica. Es una red que estoy muy contenta. Aquí tengo una de las colegas guatemaltecas, Silvia Alvarado, que es parte de la red y que hemos logrado legalizarla el año pasado en Costa Rica, que es algo muy difícil, legalizar una red en la cual hay personas, mujeres participando de toda la región centroamericana. Costa Rica es el único país de Centroamérica que permite que una asociación se legalice con personas que no son residentes o costarricenses. Entonces, estamos tratando también de hacer proyectos para incentivar a jóvenes que puedan ascender en posiciones de liderazgo. Y ese es el otro tema relevante. ¿Cómo logramos que las mujeres que están ingresando en este sector energía, que es muy masculinizado, puedan obtener posiciones de liderazgo? Entonces, es muy importante el apoyo que nosotras creo que podemos dar a esas nuevas generaciones apoyándolos en ese tema. Gracias, Ingrid. Es una realidad lo que mencionó Ingrid, 75% es lo que gana una mujer en promedio en Latinoamérica respecto al sueldo de un hombre. Esas son estadísticas, ¿no? Entonces acá hay un tema que tiene que ver con la meritocracia, lo ha comentado ya Ingrid. Pero pasemos con Nikki. Cuéntanos, Nikki, qué políticas se han ido implementando en Perú LNG. A ver, ¿cuál ha sido la experiencia? Sí, para nosotros como gente en Perú, entre las varias empresas, debemos ser la única empresa en el sector, al menos en Perú, tenemos 50% de mujeres en la capa gerencial. Entonces, cuando yo llegué hace 3 años, ya era así. Y en algún momento preguntó al Executive Vice President, ¿pero cómo lo han hecho? Y me dijo, hemos reclutado a los mejores. Punto. ¿No? Ahora, y es cierto, no hay una cuota, no hay un target como el ejemplo que les conté anteriormente. No hay una política, un programa recontraestructurado promoviendo las mujeres. Y igual somos muy buenos en atraer y hacer creer y retener mujeres. Y creo que tiene que ver con 3 cosas que pasan en nuestra empresa. Uno es un poco la cultura, la manera en la cual interactuamos como cultura en general, donde hay un rol importante para la empatía, el respeto y la empatía, ¿no? Entonces, el hecho que como padres, porque también aplica a los papás aquí, creo, si hay la fiesta del Día del Madre, la actuación del niño, para aún sí es normal que tú dices, no voy a estar en la reunión porque yo voy a ir a la actuación de mi hijita, ¿no? Entonces, esta empatía, esta tomar en cuenta que tienes responsabilidades familiares para las mujeres y los hombres, los dos igual, sí existe. Otra cosa que veo fuerte en nuestra empresa es el ejemplo justamente de estas mujeres líderes, ¿no? Nuestra country manager, mientras es mujer, varios de ustedes la conocen porque estaba acá el año pasado, María Julia Aybar, líder con ejemplo, ¿no? Entonces, es una mujer fuerte que ha hecho, que ha obtenido muchos logros y por lo cual también las mujeres nos dejamos de inspirar, ¿no? Si tú ves que varias mujeres han crecido, automáticamente también crees que es posible.
Y además, y esta sí es una cosa que sí la organización organiza, es decir, lo pone en marcha, en vez en cuando nos juntamos entre mujeres, ¿no? Entonces son estos espacios en los cuales conversamos mucho a nivel personal de los retos, de los problemas, de los obstáculos, hasta de las anécdotas que nos han pasado en la vida de mujer en un sector de hombres, y nos refuerza, porque nos damos cuenta que las cosas tontas que he hecho también lo han hecho las otras mujeres. Los momentos difíciles que a veces he vivido también han pasado a las otras. Y eso como, no sé, da energía y da fuerza y te da un poco la fuerza de la próxima vez que te pasa algo malo de sonreír y decir, jaja, eso pasa, ¿no? Entonces, esas son para mí las tres cosas que yo destaco entre el liderar con ejemplo, la cultura y la mentoría, como tú también ya dijiste, que ayuda a las mujeres de seguir este camino. Excelente. Cristina, hay algo que mencionó Nikki en la vuelta anterior sobre el tema de cuotas. O sea, aparte de contarnos sobre las políticas de tu organización, en el caso de Chile, recientemente en septiembre, quincena de septiembre, se aprobó un proyecto de cuotas de mujeres en el directorio, justamente en esta misma tendencia de reducir las brechas de género. Entonces, cuéntanos sobre las políticas, pero también tu opinión o reflexiones sobre este proyecto que ya está aprobado y que probablemente en un corto plazo ya sea ley y marque una tendencia en la región. Sí, bueno, esta es una noticia fresca, así que yo creo que en general el tema de las cuotas, sea equidad de género, mujeres, igualdad salarial, etcétera, digamos que son un empujón hacia cosas que debiesen ser naturales. No debiésemos tener cuotas para tener a mujeres en directorio ni para incorporar nuevos talentos, debiese ser algo natural. Probablemente algunos países necesitan un poco más esta como empujón, pero debiese ser algo natural. Por lo tanto, esperemos que se implementen de buena forma y que efectivamente lleguen el cuota de las mujeres profesionales más idóneas a los distintos cargos. Creo que eso es lo principal, que estén liderando los que tienen mayores capacidades. Y a los que les falta, bueno, buscar que ese gap sea el menor posible y trabajar por eso. Entonces me parece que seguramente va a ayudar y que se tiene que implementar de buena forma. Eso respecto a la cosa política o de esta nueva ley. Y respecto a nuestras políticas en PRF, yo creo que nosotros estamos, particularmente desde este año, partimos un plan de transformación al 2030. Nuestra empresa ha crecido en los últimos años en una forma bien importante. Nosotros tenemos alrededor de 300 plantas de gas natural licuado, de plantas de regasificación y más de 100 estaciones de suministro. Estoy hablando en el small scale. Instalaciones en todas las partes del mundo. Entonces, tenemos que tener un proceso de transformación o de crecimiento ordenado hacia una empresa que cada día es más grande. Y en ese sentido, estamos con algunas políticas de efectivamente incorporación de nuevos talentos y cosas como anecdóticas. Hoy día tenemos soldadoras, electricistas que son mujeres dentro de nuestra empresa. Y en la casa matriz que está en Portugal tenemos la fábrica industrial, entonces ha sido buena esta incorporación. Y yo creo que no es solamente el tema de incorporar mujeres. Nosotros como compañía tenemos la política de tener acciones que son coherentes a nuestro negocio. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan genuino de aporte a colegios, para planes deportivos, ayudamos a bomberos, a hospitales con compra de equipamiento. En el tema particular de la energía, tenemos un patrocinio de un deportista de deporte motor que usa combustible sintético. Hicimos una instalación de hidrógeno para el Rally Dakar, que se corrió en Arabia Saudita. Esa instalación después se fue a París. Entonces, efectivamente estamos en una industria de la energía, queremos ser cada día más limpios y trabajamos en ese sentido. Entonces, si podemos tener nuestro aporte con combustibles sintéticos más limpios, trabajar en la energía más verde, creo que es parte de nuestro propósito genuino de la compañía. Y eso, así como cuando decimos que ser más cálido y tener ciertas reuniones que afiatan a los equipos, creo que todas estas acciones
hacen con que la empresa efectivamente sea más comprometida con el medio ambiente, con sus personas, etcétera, y eso finalmente te lleva a mejores resultados. Conversábamos con las colegas de hoy día efectivamente las compañías que tienen los mejores indicadores o KPI de ESG o lo que sea, tienen mejores evaluaciones en la banca para los proyectos. Entonces, creo que son todas las acciones que van teniendo mejores resultados. Y en nuestro caso particular, creo que la incorporación de nuevos talentos, de patrocinar deporte, creo que ha dado buenas señales como compañía. La gente se siente más contenta trabajando y lo que buscamos. Gracias, Cristina. Y también un poco conversábamos sobre el tema de cuotas. Hay un estudio bien interesante en el que finalmente lo que se ha visto, ya midiendo estadística, es que cuota o no cuota a nivel de directorio, sí el tener a mujeres en el directorio o en donde hay mujeres en el directorio hay menos greenwashing, que es un concepto actualmente desarrollado en ESG para lo que hoy en día se denomina el fraude en sostenibilidad, que implica reportar al mercado promesas que luego no se cumplen, ¿no? Y hoy en día muchas de las empresas, sobre todo en nuestro sector, presentan memorias de sostenibilidad, se acogen a estándares internacionales, entonces es muy importante también la conexión con lo que acaba de mencionar Cristina. Y justamente ya entrando hacia la última parte del panel, preguntarle aquí a las panelistas, empezando por Ingrid, sobre los proyectos, ¿no? O sea, hemos hablado de la parte personal, profesional, de las políticas que ellas han impulsado en el interior de su organización, pero ahora hablemos de proyectos, o sea, que tienen que ver ya con cómo le pega al bolsillo de la compañía el tener una estrategia montada, ¿no? Desde el punto de vista de equidad de género. Cuéntanos, Ingrid. Bueno, nosotros, digamos, tenemos dentro de la empresa un plan de gestión de riesgo de violencia de género. Es algo importante porque la empresa está comprometida a dar programas de capacitación a empleados, a contratistas, ¿verdad? A todo el que entre a la empresa para evitar la violencia de género. Nosotros en la operación de la planta en la construcción de la planta, que fue en pleno COVID, llegamos a tener hasta 2,000 empleados trabajando al mismo tiempo entre el 20 y el 2021. Y había mujeres también, mujeres soldadoras también, electricistas, aún hay mujeres trabajando en la planta. Entonces, el tema de violencia de género, no solo para trabajadoras, sino en la comunidad, es algo muy importante. Entonces, la empresa pues hace programas de capacitación continua a todas también las nuevas contrataciones para que estén claros de que hay cero tolerancia, digamos, a la violencia de género. También se tiene un programa de quejas, ¿verdad?, que es anónimo y depende, alguien lo puede decirlo, o sea, que no ser anónimo o sí serlo, para poder denunciar a alguien que esté dando algún problema. Nosotros también, digamos, tenemos un tema de inversión social en la comunidad. Prácticamente tenemos un compromiso de una inversión de por lo menos $500,000 anuales, en el cual se hacen proyectos para la comunidad y en el que se toma en cuenta que también se involucren las líderes de la comunidad para definir cuáles son los proyectos de mejora para tanto en educación, en pesca. Nosotros estamos pues con una comunidad de pescadores que están cerca de donde se ubica el FSRU que nosotros tenemos en El Salvador. Entonces hay, digamos, diferentes actividades, no solo dentro de los trabajadores de la planta, de los contratistas, sino que también de la comunidad. Entonces, eso es algo muy importante porque es un indicador, ¿verdad?, social también que debemos de cumplir. Y que cuando todo el mundo sabe que hay reglas que se respetan y de que luego hay consecuencias si alguien no las cumple, entonces se hacen, ¿verdad? Si no, no hay esa tendencia, digamos, a cumplir, ¿verdad? Y ahí han habido casos en los cuales sí se toman decisiones drásticas con las personas que incumplen, ¿verdad?, la violencia de género. Y eso vale. Creo que la comunidad lo aprecia y se ha logrado un cambio de mentalidad en todo el personal que trabaja con la empresa. Muy buen ejemplo, sobre todo de cómo hacer negocios hoy en día y también el impacto en el supply chain, de lo que acaba de mencionar Ingrid, es un ejemplo muy interesante. Cuéntanos, Nikki, ¿cuáles son los proyectos de género?
en LNG, pero LNG. Si hablemos ya en la pregunta anterior sobre como estos programas más internas, una cosa más out of the box que se da en Perú LNG es el sponsorship a atletas, a jóvenes en este caso. Tenemos dos casos muy emblemáticos. Uno es Kimberly García y la otra Catalina Sariquey. Entonces, son dos atletas que son extraordinarios. Kimberly, mientras es campeona mundial, ha roto récords mundiales, ¿no? En la marcha atlética. La historia de Kimberly es gracioso porque Hunt ha sido su sponsor durante 8 años y medio. Era el primer sponsor que ha tenido en su vida. Antes, su único sponsor que ha conocido eran sus papás. Viene de una familia muy modesta. ¿Y cómo llegó que Hunt en una época tan temprano lo decidió de ser su sponsor? Es otra vez una anécdota. Entonces era nuestro ex EVP, que mientras vive en Dallas, en su época todavía estaba en Perú y estaba manejando y estaba escuchando la radio, en lo cual están escuchando la historia de Kimberly, que justamente perdió una carrera por falta de recursos, por falta de sponsorship, por falta de apoyo cualquiera del Estado hasta el día de hoy. Y el reportero dice que es de Huamanca. Y Igor dice, nosotros tenemos una oficina en Ayacucho, es nuestra comunidad. La voy a contactar, ¿no? Porque es nuestra comunidad, sería ideal. Entonces llega Kimberly, se siente con 3, 4 personas de nuestra empresa, empieza a contar su historia, preguntan de dónde está en Huancayo y ella dice, no, yo no soy de Huamanca, soy de Huancayo. Es decir, se equivocaron un poquito de región. Pero mientras ya estaba, y los ejecutivos de nuestro lado dijeron, ¿qué tal la historia? ¿Qué tal la resiliencia? ¿Qué era el esfuerzo, la humildad? Y vieron mucho el paralelo con justamente los valores de la empresa. Entonces decidieron de invertir en ella. Mientras, obviamente, Kimberly es nuestro ídolo, viene a la oficina, más las chicas, ¿no? La generación joven, se ponen en cola para sacar fotos con ella. Es decir, se ha convertido como parte de nuestra imagen y se ha convertido también en una especie de personalización de cómo se puede ayudar a crecer a las mujeres con muy poquito y qué tan lejos pueden llegar con este poco apoyo. Entonces, estos programas, creo que al nivel plata ni siquiera es tanto comparado con algunos otros proyectos que se podrían imaginar, pero sí con un impacto muy grande, ¿no? Y inspiran. Excelente, conecta muy bien con las ODS, compañías en nuestro sector. Hoy en día alinean no solamente a los estándares ESG, sino también a las ODS esta contribución a lograr los objetivos 2030. Interesante lo que acaba de mencionar Nikki. Cuéntanos, Cris, ¿qué están haciendo en la compañía? Bueno, era un poco lo que había empezado a comentar en las conversaciones anteriores. Claro, efectivamente con este plan de transformación 2030, nosotros tenemos ejecutivos en distintas partes del mundo y obviamente que hay todo un plan, además de plan de alineación, de objetivos y también de conocer nuevas idiosincrasias, efectivamente. Y hemos estado trabajando en programas un poco de capacitación genuina, que llamo yo, más espontánea, más que algo tan estricto, justamente para adaptarnos, que creo que hoy día es una de las características que son necesarias para trabajar con distintas personas, con distintas profesiones, en distintos países del mundo, y eso hemos tratado de traspasarlos a toda la organización, efectivamente. Entonces, cuando yo les comento que hoy día tenemos soldadores, mujeres, lo lógico es que se traten con sus pares de igual forma, con un respeto obviamente, y eso se ha ido traspasando de la organización de toda la jerarquía, en el fondo, que tiene que ser algo que fluya obviamente. Y creo que a los trabajadores y a todos nos enorgullece saber que una compañía financia, por ejemplo, sillas de rueda. Nosotros tenemos un deportista de bicicleta que tiene una bicicleta especial porque es discapacitado.
Como les comentaba, nuestro piloto de rally que usa combustible sintético, diciendo nuestra empresa sí efectivamente es verde y estamos comprometidos con eso y no que estamos con un vehículo que consume petróleo diésel, carbono, un combustible más contaminante, digamos. Entonces creo que todas esas acciones traspasan nuestro propósito a la compañía y a los trabajadores y a la comunidad y a nuestros clientes finalmente, porque nosotros no queremos dar una imagen o como cuando presentamos los proyectos en PowerPoint, queremos que sean realidad, queremos que se vivan, no que sea una pantalla. Entonces, los programas de capacitación, estas reuniones en equipo, los planes de alineamiento, planes estratégicos, entre todos los países que forman nuestra compañía, creo que todo eso nos sirven y tienen ese objetivo. Nosotros, obviamente que toda la compañía se junta un par de veces al año y es como bien grato conversar con personas que normalmente hablas todos los días. A mí me toca mucho trabajar con nuestra matriz que está en Portugal, con diferencia de horaria, con diferencia de idioma. En mi caso particular hablo portugués, así que me siento muy cómoda hablando con mis colegas, obviamente. Pero creo que todas estas dinámicas, cuando son a distancia, estas juntas son muy válidas, porque no solamente para hacer el trabajo es una conversación bilateral, sino que tiene que haber la cuota de carisma, la cuota de pasar nuestras necesidades, que creo que es muy valioso cuando trabajamos por desarrollar nuevos proyectos, sea proyectos para trabajar en sustentabilidad o proyectos comerciales o lo que sea. Todos trabajamos por un objetivo común. Por supuesto, cuando las personas están más involucradas, no es un trabajo, no me preocupo solamente de mi caja, de mi gerencia. Quiero que el resultado completo sea el objetivo y es un logro que es para toda la compañía. Entonces, cuando nos va bien comercialmente en los negocios, cuando hacemos aportes a la comunidad, cuando apoyamos a deportistas, a niños que vemos que van creciendo con otro chip, creo que nos enorgullece toda la compañía y nosotros buscamos que eso se traspase a todo el resto de la comunidad. Creo que esos son como planes que se hacen, que son genuinos y que se tienen que seguir con estas capacitaciones, mentoría o como que se logren. Gracias, Cristina. Bueno, nos están pasando ya un papelito que ya no tenemos que ir cerrando. Un minuto. Idea, fuerza, reflexión final cada una, por favor. ¿Con qué nos quedamos de este panel? Para mí creo que es muy importante hacer conciencia en las empresas que el trabajo híbrido permite que las mujeres podamos crecer y llegar a posiciones de liderazgo en las empresas. El COVID demostró que se puede trabajar desde casa y esa flexibilidad que en mi tiempo, por ejemplo, no existía, creo que ahora es importante mantener y brindar, no solo a las mujeres, sino que a sus parejas también, para permitir que tengamos una mayor participación en esas posiciones de liderazgo. Gracias, Ingrid. Miki. Yo diría, y me quedo siempre con la discusión eterna entre es importante la cuota o no las cuotas, etcétera. Yo creo que lo más importante como mujer para sentirte bien en una empresa es que hay un tratamiento igual, ¿no? Es decir, que no hay una diferencia ni en uno ni en el otro lado y que haya empatía, ¿no? Que haya un cierto entendimiento de que las realidades pueden ser diferentes para cada persona, de hecho no importa el género. Entonces yo me quedaría con la empatía y el trato igual. Gracias, Nikki. Cristina. Totalmente de acuerdo con las dos anteriores. No, obviamente que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaron y para decir algo diferente, quiero felicitar a Kena y a la hija de Kena, porque me sorprendió ayer en el almuerzo que una niña que tiene 13 años, que haya apoyado a su mamá en el discurso, además hablando un inglés perfecto. Creo que es la forma que tenemos de promover a las mujeres en el largo plazo. O sea, hoy día las mujeres que estamos sentados acá tenemos una cuota de experiencia y creo que las generaciones que vienen, además de que ven a las que ya estamos, pero ir impulsando que cada día las niñas desde la escuela en adelante sean más empoderadas, estudien más, etcétera, creo que es un aporte que nosotros como mujeres podemos traspasar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Muchas gracias a las panelistas. También cerrar agradeciendo a Kena, felicitando a Kena con los premios Women in LNG.
El año pasado tuvimos en el almuerzo 35 personas, este año han habido 50, el próximo año no sé cuántas habrán, 100. Ojalá, y realmente el compromiso de todos nosotros de trabajar por la comunidad, desarrollar planes sociales que finalmente van a redituar en un modelo de negocios mucho más robusto para todos nosotros. Muchas gracias.